Saludos, muchas gracias por acompañar en este viaje para de alguna otra forma visitar en la medida de lo posible a los autores patrísticos y medievales. Dediquémonos el día de hoy a uno de los grandes personajes de la historia de la filosofía, a saber, San Anselmo, benedictino, quien nació en el año 1033-1034 y murió en el 1109. Este benedictino, arzobispo de Canterbury, estuvo familiarizado con la tradición aristotélica, con el pensamiento de Aristóteles, así como con el neoplatonismo y la corriente agustiniana. A él se le atribuye haber sido quien inaugura la especulación filosófica teológica autónoma en la Edad Media. Su programa teológico se resume en la frase latina credo ut intelligam, creo para entender, pero que de alguna u otra forma exige simultáneamente que la fe cristiana requiere de penetración intelectual. En su obra El Proslogium se halla la llamada o denominada prueba ontológica, cuyo sentido y legitimidad todavía hoy se discuten. Pero ¿qué nos dice Anselmo previamente a la consideración de este argumento ontológico, como ha sido llamado, a lo largo de la historia de la filosofía occidental? En primer lugar, salta a la vista el papel preponderante que tiene la naturaleza suprema o divina. Dice en el Monologio, por ejemplo, que si alguien ignora que existe una naturaleza única, que es superior a todo cuanto existe, que se basta a sí misma en su eterna bienaventuranza y que por su omnipotente bondad da a cada criatura lo que hace que sea lo que es y que sea buena de algún modo. Siguiendo la argumentación, estas verdades, dice Anselmo, pueden encontrarse para convencernos de la existencia de la divinidad. El asunto por donde él justifica esto, como acabamos de más o menos escuchar, es el hecho de que todos los seres apetecen el bien. Si hay el bien relativo, debe existir, dice él, el bien absoluto, de las partes al todo. El ser humano, por su parte, considera algo bueno cuando le resulta útil, en cuyo caso lo que fundamenta esta porción de utilidad u honestidad es que su bondad tiene la razón de ser por aquello por lo cual es bueno todo lo que es, indica en el monologio. Nadie dudaría entonces que es mejor aquello por lo que todo es bueno. Este bien debería ser por sí mismo. Y siguiendo el monologio 1, señala, comillas, el bien que viene de otro no es igual al bien que es bueno por sí ni mayor que él. Solo este, pues, es soberanamente bueno porque es bueno por sí, porque es supremo solo lo que supera de tal modo a lo demás que no tiene igual ni superior. Pero lo que es soberanamente bueno es también soberanamente grande. Existe, pues, algo soberanamente bueno y soberanamente grande, es decir, absolutamente superior a todo lo que existe. La grandeza de la divinidad, para Anselmo, no es de carácter cuantitativo, sino cualitativo. Es superior a todo cuanto existe. Luego es uno, dice Anselmo, de lo cual todo o es por otro o por la nada. La segunda opción es imposible, según Anselmo, puesto que estamos, vivimos, nos movemos
en lo que es. Pero, como de la nada, efectivamente, nada sale según Anselmo, todo es por otro, dice él. No pueden haber varios principios, pues un todo limitaría al otro. Luego, serían partes de un todo. Esto es contradictorio para Anselmo. Y en el monologio 3 apunta, comillas, ahora, lo que es superior a todas las cosas, lo que comunica el ser, el bien y la grandeza a todo lo que es bueno y grande, es necesario que sea soberanamente bueno, grande y superior a todo lo que existe. Existe, pues, algo que, bien sea llamado esencia, sustancia o naturaleza, es perfectamente bueno y grande, es, en fin, superior a todo. Para Anselmo, entonces, resulta evidente que si existe la criatura, efecto, existe Dios como causa. Y esto lo lleva, en otra de sus obras, llamada el Proslogion, a incursionar no solo en la naturaleza divina, sino además la existencia de la misma. El Proslogion es una palabra que podríamos traducir como alocución. Esta obra, pequeña pero enjundiosa, trata temas realmente importantes e interesantes para la mentalidad de la época. Y como decíamos hace un rato, que todavía dan mucho de qué hablar. En un primer momento, habrá al menos 4 momentos en lo que sigue, podríamos señalar que hay una constante en la naturaleza humana, a partir de la frase latina de Anselmo, credo ut intelligam, creo para entender, puesto que, según Anselmo, él no busca para entender, sino para creer. Es decir, él cree para entender. La creencia resulta primero y es una condición para que suceda el entendimiento de la misma. Y señala, comillas, que si no creyera, él no entendería. Capítulo 1 del Proslogion. Así pues, no se puede poner en duda que el desarrollo de este opúsculo tiene una gran fuerza emotiva, puesto que tiene un ansia por la verdad, y lo indica seguidamente, comillas, te buscaré deseándote, te desearé buscándote, te encontraré amándote, te amaré encontrándote. En un segundo momento, podríamos decir que el fin detrás de esa ansia de verdad es el anhelo de contemplación de la divinidad. Recordemos que en el mundo cristiano, desde sus orígenes, si bien ya no hay un interés al estilo griego por explicar el problema del cambio y por explicar la permanencia, aunque estemos en el mundo del cambio, de la generación y de la corrupción, de las apariencias, de lo que hoy es y mañana ya no es, el cristianismo, que no se planteó entonces este problema de carácter filosófico, sino el problema de la nihilidad, en el contexto del horizonte podríamos decir teocéntrico, Dios como centro, y en particular cristocéntrico, Dios a través del Cristo para comprender la creación y quién es el ser humano, dio como resultado pues que la finalidad de todo cristiano, según esta perspectiva, es pasar por este mundo, vivir de una manera virtuosa conforme lo solicita los evangelios y también la tradición de la iglesia.
para llegar finalmente a la contemplación de Dios de manera transhistórica, más allá de este universo o cosmos. Así, hay un deseo profundo en el corazón del hombre, dice Anselmo, de llegar a este Dios, que es una morada inaccesible. De alguna u otra forma, si dependiera exclusivamente del ser humano, no solo para aspirar, sino para lograrlo. Desea Anselmo encontrar a la divinidad. De ahí que, paréntesis, la vida monacal tenga como centro justamente catapultar al ser humano en esa vida enclaustrada para que nada le distraiga hacia Dios, y ese aislamiento dedicado al estudio, a la oración y al trabajo permitan que la llegada del ser humano a la divinidad sea lo más pausada, constante y finalmente conseguible en esta vida. Las abadías, los monasterios y posteriormente con la aparición de las órdenes mendicantes, la idea es que el ser humano retome esa amistad con la divinidad en el marco de la antropología judeocristiana y la lleve a feliz término, según el modo de entender el mundo de estos hombres y mujeres medievales. La divinidad lleva a cuestionarse muchas cosas, dice Anselmo, que para los seres humanos no se entienden o no son entendibles. Una de ellas sería por qué perdona a los malos la divinidad y se compadece con justicia de ellos, hurgando en esta naturaleza de la divinidad. Anselmo señala que la justicia divina hace que tenga benignidad para con los malos, porque esta divinidad es el sumo bien. Ahora bien, castigando y perdonando a los malos, manifiesta la bondad divina. Cuando Dios da bienes a los malos, sabe, por una parte, que el sumo bien respecto de los humanos ha querido que esto suceda de esta manera para que los seres humanos se maravillen, para que en medio de su justicia entiendan que hay una justicia divina. Así, perdonando a los malos, es justa la divinidad cristiana para Anselmo, no según la justicia humana, pues la misericordia de la divinidad trasciende todo pensar humano y modo de comprender lo que sucede. En un tercer momento, Anselmo señala, y tal vez valiéndonos de un lenguaje posterior a Anselmo, pero que permite comprender con esas categorías lo que Anselmo quiere comunicar a falta de un lenguaje más elaborado, como se dará con Tomás de Aquino, Buenaventura, el mismo Occam, Duns Scoto. Comprender, pues, lo que de alguna u otra forma señala en torno a qué o quién es ese Dios. En el capítulo 12 de la obra El Prologium, ustedes pueden observar que la divinidad no es por otro, sino por sí mismo.
lo cual lleva eso que se llama aceidat, existir por sí, aceidat, ace, por sí, aceidat en castellano, lleva a la eternidad en tanto y en cuanto esa eternidad nunca, nunca ha comenzado, sino que por definición es. Hay una ausencia de tiempo en Dios, la cual es intrínseca a Él. Sin embargo, aunque el obispo de Canterbury pensaba teóricamente en Dios como acto puro, más abstracción metafísica que otra cosa, vive en un contexto en que más bien es el Cristo el que le ilumina el camino. Aún así, no habla mucho en la obra sobre el personaje Jesús, puesto que, de manera categórica, lo que está haciendo Anselmo es llegar a esta demostración para él filosófica de la existencia de la divinidad. Aunque claro está que el personaje Jesús, en un acercamiento más cordial o emocional, le dan a él insumos para continuar la indagación y para vivir sus vidas, todos y cada uno de los compañeros benedictinos con los cuales compartió, entendiendo que esta divinidad, más allá de lo filosófico, porque las verdades de fe son eso, verdades de fe, no verdades estrictamente para la filosofía a la que estamos acostumbrados como disciplina, que no reconoce, o más bien que se acerca a los textos sagrados de las distintas religiones, como narraciones, como literatura, en la cual se pueden filtrar dentro de esas narraciones hechos de carácter histórico, pero que hay que estudiar con lupa para poder discriminarlos. Es Jesús el que acerca entonces la humanidad a la divinidad y la divinidad a la humanidad de alguna u otra forma. Eso se explica, según Anselmo, con la idea del amor de Dios, amor Dei, en donde la divinidad que existe antes y después de todas las cosas, según le corresponde, ha reconocido como tal esa dependencia absoluta de parte del ser humano para con ese Dios, en la medida en que este Dios es todo para la criatura, cualquiera, más aún para la que puede autodirigirse en la consecución del bien, el ser humano. La divinidad no necesita ser reconocida, no necesita ser alabada, porque si depende de otros para ser lo que es, indudablemente, dice Anselmo, deja de serlo. Aunque, de alguna u otra forma, está claro que el amor, en esta visión de la divinidad, marca la diferencia y justifica todo lo que sucede posteriormente. Esto lo corona Anselmo, señalando que esa contemplación de Dios se asocia en términos de revelación con la bienaventuranza eterna, en donde podríamos decir la voluntad va a aquietarse y dejar de extraviarse o de buscar los bienes particulares, los bienes inferiores, las criaturas, y se concentrará en el bien absoluto, que no es otro sino la divinidad. Y en el caso de la inteligencia humana, dejará de buscar, de inquirir más bien, la verdad, pues la ha encontrado. Pueden observar el capítulo 25 del Prologio.
Ahora podemos concentrarnos en el argumento ontológico. Este nombre, mal dado al pobre, porque no es ontológico, sino más bien un argumento lógico, da mucho de qué hablar. Anselmo trata de probar la divinidad a partir de un dato de la razón, la definición de Dios que lleva a la conclusión, según él, de su existencia. A saber, comillas, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Capítulo 2. Del Credo ut Intelligam deducimos que la inteligencia es una gracia de la fe, como sostenía Agustín. Y hay que partir de una fe que debe ser comprendida, insistamos en eso. Este argumento, pues, o esta definición, es el triunfo de la razón trabajando en la definición. Pero previamente Anselmo señala, anteriormente al argumento, el Salmo 13:1, dijo el insensato en su corazón no hay Dios. Hay que condicionar la inteligencia para poder llegar a la conclusión de que Dios existe. Acondicionarla o brindarle insumos equivale a señalar cómo en la perspectiva de Anselmo es inconcebible que alguien dude de la existencia de Dios. Por lo cual para Anselmo la existencia de Dios es evidente y es además demostrable. Pero dado que quiere encontrar un argumento que le demuestre, la evidencia se congela, puesto que hay muchos, dice Gaunilio, que le responde a Anselmo en el diálogo como tal, que no es cierto que todos los seres humanos aceptan la existencia de este Dios porque resulta evidente, lo cual cuestiona radicalmente la evidencia. Y continúa. Para Anselmo debemos entonces partir de la definición, es decir, de Dios como una cosa inmensa, más allá de la cual no puede pensarse nada. Es el supremo pensamiento. No pidamos explicaciones muy elaboradas metafísicamente para Anselmo, puesto que el lenguaje, ya lo he dicho, metafísico, en el momento que le tocó vivir a Anselmo, es bastante limitado. Podríamos decir, entonces, que Anselmo trata de llegar a la divinidad simplemente a partir de esta definición. Si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, porque es mayor que todo lo que puede pensarse, es una realidad, dice Anselmo, que está en la mente, dado que existir, en este caso, incluyendo en la mente, es más que existir solamente en la mente. Dicho de otro modo, puesto que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, para Anselmo es lógico que también exista Dios en la realidad. Pero el insensato, insipiens, el insensato, el idiota, dirá Anselmo, escucha esto pero no entiende. Por consiguiente, no entiende la definición. Y decir que no entiende la definición significa que es el bien mayor que está por encima de todo lo que puede pensarse y por supuesto de la realidad. Dios, pues,
implicaría que es tal no solo en la mente, sino por supuesto también en la realidad. Tal entidad no puede ser solo concebido en la inteligencia, sino que además debe existir en la realidad. Esta concatenación lógica, después de haber aceptado la definición de Dios, nos lleva a entender el triunfo, digámoslo así, de la lógica partiendo de una definición. Ahora sí, finalmente, cerremos esto haciendo un comentario en torno a este modo de presentar la existencia de Dios. No basta con leer el argumento para necesariamente concluir la existencia de Dios. Si usted no acepta la definición que previamente se solicita, Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, indudablemente usted no llega a ninguna demostración de Dios. El argumento cae cuando esa definición no es aceptada. Más aún, ya lo dijimos, Gaunilio, en la respuesta a favor del insensato, trata de concluir que no basta para el entendimiento con aceptar esa definición, puesto que, agreguemos un ejemplo, no es lo mismo pensar $1000 que tener $1000 en la billetera. Y si no es lo mismo, entonces lo que sucede es que de alguna u otra forma lo que estamos tratando de demostrar no se logra. De manera entonces irrefutable, no es evidente Dios ni aceptando o no aceptando, más bien, la definición llegar a este Dios. En consecuencia, podemos decir que, siguiendo a Jacques Maritain, el argumento es sofístico porque viola la regla según la cual en un silogismo solo puede haber un término medio, menor y mayor. Si hay más, es inválido. No llegamos a ningún lugar. El esquema sería el siguiente. Del silogismo, premisa mayor, el ser perfecto existe necesariamente. Dios es el ser perfecto. Premisa menor. Conclusión, Dios tiene necesariamente que existir. El problema, a todas luces, habrán notado ustedes, está en que el existir de la premisa mayor es ideal. Está en nuestras mentes. Mientras que el existir de la conclusión es existencial. ¿No? Les agradezco mucho la atención. Nos seguimos viendo. Suerte y muchas gracias.